Muy bien, continuamos con más comentarios en este su programa Agenda Libre, Canal 69 de Claro y Aster. La Tora TV, el canal que te gusta, transmisión al mundo online en tiempo real a través de nuestro streaming de video en High Definition. También transmisión en redes sociales y la poderosa plataforma de YouTube Tora TV con más de 700,000 suscriptores. Abinader Fortunato. Gracias Charlie, de nuevo aquí con nosotros otra vez. Aquí tenemos como invitado a nuestro amigo, el doctor Luis Díaz Martínez, presidente de la Alianza Cristiana Nacional o Alianza Cristiana Nacional. Cristiana Nacional ACN. Y además Luis está gestionando una coordinadora o un foro de organizaciones políticas minoritarias, pequeñas, por el voto independiente en la República, por la defensa del voto independiente de las candidaturas independientes, sí. La República Dominicana. Y de eso vamos a hablar con Luis Díaz, que es una persona bastante experimentada en esos temas políticos, pero también con Luis vamos a hablar porque Luis es teólogo, es pastor adventista, y además Luis está muy vinculado a la política interna y externa de Estados Unidos, norteamericana. Es decir, que tenemos filete esta noche con varios temas para ver su opinión, su visión de esto. Buenas noches, Luis. Buenas noches, ¿Cómo se siente usted? Bueno, estamos más que contentos. Estoy aquí por un compromiso contigo. Gracias. La agenda mía está limitada. Yo estoy reservándome las comparecencias televisivas por razones estratégicas, sí, muy cierto. Ok. Luis, no podemos ignorar de inicio, de una vez, el tema, uno de los temas que más ha movido al país hoy, que ha sido que esta madrugada la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el Código Procesal Penal sin las llamadas 3 causales, generando todo un tipo de movimiento de distintos lados. ¿Cuál es la opinión del Luis Díaz político, del Luis Díaz religioso y del Luis Díaz también educador, porque ha estado vinculado a todo eso? Bueno, las 3 causales, personalmente yo me identifico con las 3 causales, al margen del contexto religioso. Y es lamentable que en el contexto religioso muchos líderes han satanizado el trasfondo de las 3 causales, que es más bien un gesto compasivo y humanitario de la ley. Primeramente porque no debe ser impositivo. Una tragedia, como si fuera la violación de una hija mía, que fuera violada por un sicario, por un criminal, por un delincuente, por un enfermo, con cualquier enfermedad contagiosa, una niña adolescente, específicamente donde se dan los casos de insectos y de violaciones y de estupros. ¿Qué tenemos? Que tenemos una carga moral, espiritual y fisiológica de una preadolescente o una adolescente o una niña que puede ser violada a los 8 años de edad por un pariente, y esa niña tiene que cargar por su propio padre, por un abuelo, un tío, un hermano. Eso es una tragedia, una verdadera tragedia. No importa el causante de la violación. Lo que le estamos imponiendo a esa criatura femenina es una carga impositiva, de una presión, de un estrés moral que carga toda la vida, donde ella no tiene poder de decisión. Y queremos enmarcar eso en un contexto religioso, ¿ve? De cielo, infierno, pecado, perdón, en fin. Estamos ignorando de manera muy poco sensible el factor personal de una niña o de los padres que puedan decidir si le dan continuidad a ese embarazo o no. ¿Qué va a provocar eso? Va a provocar por necesidad un aumento en la práctica de los abortos ilegales, ¿le? Muchas clínicas y muchos médicos van a ser beneficiados de esos abortos ilegales, que quieren evitar la confrontación en las consecuencias de la ley. Va a cargar sobre esa población femenina un peso de culpabilidad y de estrés psicológico que tú vas a poder escribir
que se van a dar muchos casos de suicidios de esas adolescentes que no van a poder contener el peso de la imposición y las consecuencias de esas causales. Porque el impacto en términos social y en una sociedad como esta es demasiado fuerte para una, como tú decías, una adolescente o una preadolescente. Realmente es algo que no estaba en sus planes, no estaba en su agenda y se ha producido de forma arbitraria, criminal, abusiva. No, déjame decirte, en el contexto de fe, nosotros somos pro vida y pro aborto. Pero ser pro vida y pro aborto hay que tener el contexto de la realidad socioeconómica de donde se genera la vida. Yo soy un crítico de aquellos que radicalmente son pro vida y antiaborto. ¿Qué resulta? La vida desde la concepción, desde la concepción, el feto viable. Hay que proteger al feto viable. ¿Pero qué resulta? Para mí eso es una actitud hipócrita, inmoral, de doble cara. ¿Por qué razón? Estamos preocupados por el feto viable. ¿Qué resulta? Que el niño nace, crece y crece en extrema pobreza, en extrema miseria, y los defensores de la vida, del feto viable, no defienden a la niñez desvalida ni a la niñez desprovista. Entonces, para mí eso es una doble moral. Claro. Es una doble moral. Defendemos el feto, pero no defendemos al niño que nace en su desarrollo. Entonces, a mí no me hablen de pro vida. La batalla en el Congreso, Luis, con todas las organizaciones religiosas, un paquete de líderes, pastores y todo, gente teórica, gente que son pastores, gente no, hay gente de todos los calibres, pero que hace de todas las cosas, de verdad que tenemos una doble moral. Pero la batalla que se da a nivel partidario, a nivel de la sociedad, ¿cómo la ves? A nivel partidario, en el contexto de las tres causales. Sí, de las tres causales y también en el contexto de que justamente de la Cámara de Diputados, ya aprobado en segunda lectura, pasa al Senado, que a pesar de que el PRM tiene el control, no asegura de que todos los senadores estén por igual para pasar eso como llegó de la Cámara de Diputados al Senado. Bueno, mira, el PRM tiene una línea política liberal. No vamos a decir exactamente progresista, pero tiene una línea liberal. Y el PRM, en su primera campaña electoral gananciosa, se vio contra la espada y la pared respecto a ese tema. 2020. Sí, desde 2020. Y cruzó y navegó hasta el día de hoy, evitando tener que identificarse con uno de los extremos de la propuesta de las tres causales. ¿Por qué? Porque en el PRM hay un sentido, y yo creo que del presidente Abinader, su línea congresual es pro tres causales. Pero ¿qué resulta? La señora vicepresidenta, especialmente Raquel Albaje, la primera dama, es una fiel devota católica, una mujer de una expresión de fe muy profunda, y yo creo que tiene un peso al lado, en la almohada del presidente Abinader, de ese compromiso de su fe católica. Entonces, ¿qué tú tienes? Tú tienes un conglomerado religioso, católico y protestante, que cuando se ha perdido el impacto de la fe religiosa para ser un elemento transformador y de impacto en la vida de la sociedad, hay que buscar temas un poco eufémicos, un eufemismo religioso, que validen la ausencia y la carencia de esos valores que la religión va perdiendo. Tú tienes hoy en día una situación en la sociedad barrial en nuestro país donde impera el microtráfico, donde imperan los sicarios, donde los tigres son los dueños del barrio y donde abundan todos los detalles de la criminalidad barrial y social. ¿Qué resulta? Que los barrios están plagados de iglesias católicas y protestantes. Y como dice el credo, el apóstol Pablo, que donde abunda el pecado, abunda la gracia. Yo tengo un desafío para mis colegas y pastores religiosos. ¿Qué dice uno de los periódicos en primera plana ayer y hoy? Que de cada 2 divorcios, de cada 3 divorcios, de cada 3 matrimonios, 2 terminan en divorcio. Entonces yo pregunto, ¿dónde están las iglesias? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está ese poder de creyentes que pueda ayudar y aliviar? El feminicidio abunda, las violaciones de los infantes y de las niñas abundan en los barrios. En fin, la delincuencia arropa nuestra barriada. ¿Dónde está la fe? Entonces, ¿qué resulta?
contraponiendo la expresión del apóstol Pablo, que donde abunda el pecado, abunda la gracia. Yo creo que donde está abundando el pecado, estamos careciendo de gracia, pero de mucha gracia. En otras palabras, el sector religioso está siendo muy ineficiente, lamentablemente, y yo pertenezco a ese sector religioso. Bueno, licenciado Luis Díaz, creo que ha sido bien explícito. Acaba de presentarnos pues su opinión. Sí, sus credenciales. Sus creencias. Compartimos esos planteamientos. Permítame variar un poco el tono de la conversación. Usted es presidente de la Alianza Cristiana Nacional. En la introducción dijo nuestro amigo Abinader Fortunato que usted está organizando un foro de partidos políticos para, pues, analizar esos temas de las candidaturas independientes, para apoyar las candidaturas independientes. Abúndanos un poquito sobre ese tema. Bueno, yo creo que a buena hora la sentencia del Tribunal Constitucional 0788-24 es más que oportuna. ¿Por qué es más que oportuna? Porque le ha puesto el cascabel al gato. Tenemos un sistema de partido político completamente en decadencia. Hay una seria contradicción en el sistema político. No vamos a satanizarlo en su totalidad, porque realmente es lo que tenemos. Y la democracia dominicana en sus últimos 60 años se ha sostenido frágil y de manera indeleble con lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. ¿Qué resulta? Que la carencia de democracia interna en los partidos políticos, esa carencia de democracia interna y de participación y transparencia, ha provocado la existencia de leyes sobre el transfugismo para controlar y evitar el tránsito y el éxito y la fuga de valores políticos que los partidos no pueden sostener. ¿Qué resulta? Que esa carencia de transparencia y de democracia interna ha provocado un mayor índice de atención. Y tú tienes que en el último proceso electoral, el 55% de la población dominicana electoral no participó y se abstuvo. No fue por pandemia. Yo tengo los numeritos de la pandemia. Y resulta que en el tiempo de la pandemia, la abstención en el exterior fue sobre el 55 y el 62%. En New York, en Madrid, en Puerto Rico como ejemplo. Y aquí fue el 46%. Entonces, no me diga a mí que el asunto de la abstención en el tiempo de la pandemia fue por pandemia. No, fue por un rechazo al sistema político que viene creciendo. Tradicional. Tú tienes que en la provincia de Santo Domingo la abstención subió a un 60%, en el Distrito Nacional a un 56%. Entonces el problema es sistémico y endémico. Entonces, ¿qué tú tienes? Que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la candidatura independiente le echa un jabón al sancocho. Los partidos pequeños, minoritarios, como se le llama, realmente han puesto el grito al cielo porque afecta ¿cómo te diría? Los partidos pequeños, mis amigos, la mayoría están presidiendo partidos pequeños, pero ¿cuál es la verdad? Que tú tienes, por ejemplo, no voy a mencionar partido específico, que con 1.500 votos, tú haces una alianza con un partido mayoritario y tú mantienes la permanencia de ese partido, que algunos le dicen Enteleque y Ventorrillo. Yo no le digo así porque son mis amigos. Entonces, ¿qué resulta? Es interesante el tiempo y el escenario en que surge esa sentencia. Primeramente, yo he hablado en tertulias privadas que los decretos, las leyes y las sentencias tienen dueños. Siempre tienen un dueño. Hay una audiencia beneficiada, como también hay un patrocinador. Solamente el instrumento judicial o la instancia del lugar es la vía de hacerlo. Entonces, es cuestionable que la sentencia sobre las candidaturas independientes surge en un momento que yo creo que hasta el presidente Abinader lo agarró de sorpresa, porque el primer afectado con esa provisión de sentencia son los partidos mayoritarios y especialmente el PRM. Yo voy a explicar por qué. Entonces, es sintomático que esa sentencia sorprende incluso a los legisladores, sorprende a los partidos políticos. ¿Y quién la promovió entonces? Precisamente, ahí está, busquémosle quién le pone el cascabel al gato. ¿O quién la auspició? Bueno, yo diría que la auspició un sector de poderosos intereses. ¿Por qué razón? ¿Y por qué? Primeramente, en las candidaturas independientes
que hay formas de regularla. Nosotros tenemos propuestas cómo regularla para que haya una amplia participación de la comunidad que no se identifica con los partidos políticos. Y te voy a dar un dato. El 65% de la población electoral no es activista de partidos políticos. Solamente un 35% favorece la intención del partidismo político. Y que luego participa todo el mundo. Pero realmente un 65% es el distanciamiento social de los partidos políticos. Entonces, ¿qué resulta? Ante ese descalabro del sistema político que carece de credibilidad, nuestro presidente Abinader gana con una mayoría relativa, porque realmente el PRM lo que saca en su boleta propia es un 40-42%. Lo demás se lo agregan los aliados. Partidos pequeños. Los aliados con ayuda, porque no es tampoco que estos aliados tienen capacidad de sumar muchos votos. Entonces, ¿qué resulta? Que tú tienes un escenario muy interesante. Unas próximas elecciones de un PRM en el poder, que repite un tercer periodo electoral, le estaría muy cuesta arriba ganar de manera mayoritaria. ¿Por qué? Porque si en este proceso bajó a un 42%, yo me imagino que en un próximo proceso el PRM estaría en un 35, en un 38. Entonces, ¿qué pasa con la ley, con la sentencia de la candidatura independiente? Afecta a los partidos mayoritarios, porque todo el que sienta que su candidatura no va a prosperar dentro de su partido, y que va a perder una primaria, y que si la gana se la van a quitar, y que si salen las encuestas se la van a quitar, y que si le dan la preferencia se la van a quitar, ¿sabe qué va a hacer ese individuo? Va a transfugar de la forma que sea hacia una candidatura independiente. Necesariamente no la va a ganar, pero va a reducir el caudal de votos los partidos mayoritarios. Entonces ahí los chiquitos que han amarrado también van a ser afectados. Entonces la candidatura es independiente. Pero el tiro de gracia, licenciado Luis Díaz Martínez. Doctor. Doctor Luis Díaz Martínez. En educación. El tiro de gracia, Luis, se lo da de todas maneras a los partidos, porque incluso vi a un viejo amigo suyo, Servio Tulio, presidente de Finjus, que dice que es realmente un derecho por la independencia por la parte constitucional, pero que es un atentado por una razón entendible, que quien responde por una candidatura individual, presentarla independiente, presentarla sola, porque en el sistema del partido tiene respuesta, tiene atrás, Luis se va, llegó el otro, constitucionalmente y electoralmente. Pero ¿quién representa a los partidos detrás? ¿Qué plataforma tienen? Y además, la filtración de dinero, del dinero espurio de las calles para la posibilidad en un independiente. Hay una solución para eso. La figura de la candidatura independiente no es nueva. Ha estado en en las legislaciones electorales de hace años. Lo único que el texto ha sido muy escueto, muy ambiguo, muy impreciso, muy confuso, porque habla incluso no de candidaturas independientes, habla de candidaturas accidentales. Oye el término. Jurídicamente hay que reinterpretar lo que son candidaturas accidentales a candidaturas independientes. ¿Cuál es el requisito en ese contexto confuso de esa ley que es viejísima? ¿Sabes cuál es la confusión? Que tú tienes que presentar, para presentar una candidatura accidentada, como dice el texto, tienes que presentar una plataforma organizada de un movimiento o agrupación política independiente que tiene que cumplir con los mismos requisitos que un partido regular. Entonces, lo que no es igual no es ventaja. Entonces, ahí la ley es incongruente porque te da un derecho y te lo arrebata. Entonces, esta sentencia viene a tipificar de manera muy específica el derecho ciudadano a ser candidato. Lo que no te define es la plataforma, pero la vieja ley sí te lo define. ¿Qué es lo que hay que hacer? Regular que las candidaturas independientes estén soportadas por una organización social debidamente reconocida. Se ha hablado un disparate de que se conviertan en ONG, que lean la ley 122-05. Ahí se clasifican lo que es una ONG. Entonces estamos creando partidos fundación. Eso es una locura, y un disparate. Sí. Doctor, sí, concluye la idea porque ya casi nos vamos. Sí, bueno, entonces quiero decirle que la sentencia tiene que tener un patrocinador de alta influencia, que incluso sorprende
yo creo que hasta el mismo presidente de la República. Y al estamento político lo sorprende y a los legisladores lo pone de pata para arriba, que últimamente no supieron qué hacer. Engavetaron las propuestas, las modificaciones y le dejaron la papa caliente a la Junta para que la Junta decida a última hora, el último día, la suerte de las candidaturas independientes. Pero te voy a decir algo. ¿A quién le interesa una candidatura independiente, viable y bien financiada? A un sector poderoso que tenga un muchachito de papi y mami que pueda ser candidato presidencial si se queda sin partido. Oye, si se queda sin partido y no tiene un partido que lo lleve, lanzar una candidatura independiente, bien financiada y crear una especie de Bukele y de Milei y de un outsider. ¿Eso no era David Collado? Bueno, digo yo, no, pienso yo. Doctor. Pienso yo. Sí. Si el PRM le saca la alfombra a David, que acaba de decir que él sí tiene militancia, que él sí tiene. Bueno, doctor, en definitiva, ¿usted no está de acuerdo con estas candidaturas independientes? No, nosotros estamos organizando el Foro Nacional para analizar de agrupaciones, bueno, de movimientos y partidos independientes para defender el contexto de la sentencia. Ese es nuestro enfoque. Luego, el resultado final nos va a determinar si vamos a postular candidaturas independientes. Doctor, tendrá que volver una docena de veces aquí. Siempre, porque el tema es interesante y usted lo domina a la perfección. Evidentemente, muy buen expositor. El doctor Luis Díaz Martínez. Ya no hay tiempo para más, natural de Santiago. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. De esta forma llegamos al final de esta edición de su programa Agenda Libre. Gracias por la atención. Como siempre, les acompañaron Abinader Fortunato, Charlie Carvajal. Hasta mañana.